Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en El Timón, en vivo hasta las 11 de la noche, con la señora Cecilia Buflé. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo en orden? Bueno, se revolucionó. Bueno, no alcanzan los programas, no alcanzan las páginas de los diarios. Sí, señor. Como era poco con la política, se calentó la economía. Efectivamente. Bueno, hoy el gobierno logró frenar la escalada del dólar. No bajó demasiado el tipo de cambio, pero dejó de subir. Recuperaron bastante las acciones, recuperaron los bonos. Hubo medidas del gobierno muy importantes en el día de hoy. Tengo una buena y una mala para contarle. A ver, le cuento primero la buena. Sí. La buena noticia es que las medidas que hoy anunció el gobierno, básicamente de aumento de impuestos, más o menos, son importantes para reducir el déficit fiscal y para cumplir, obviamente, el acuerdo con el fondo. Esa es la buena. La mala es que, bueno, los empresarios están naturalmente muy fastidiados porque se cortan los reintegros, aumentan las retenciones a la exportación de la soja procesada, que es básicamente la soja. La industrializada, digamos, claro. Y además, bueno, hubo una decisión también de no compartir con las provincias parte de la recaudación de las retenciones a la soja. Así que bueno, esa fue la noticia del día. Hubo también muchas novedades financieras y la política, por supuesto, al ritmo de los cuadernos. Al ritmo de los cuadernos, al ritmo de los arrepentidos. Hoy tenemos un nuevo chofer en la causa, un nuevo arrepentido de la política, un hombre clave entre las figuras de los arrepentidos, básicamente porque es el que puede escalar en las responsabilidades políticas del caso, ¿no? Hasta ahora los empresarios hablaban como en su mismo plano, ¿no? Claro. Nadie escalaba en esa pirámide de poder de quién controlaba esos bolsos. A mí me interesa mucho, primero, el efecto político de toda esta cuestión y, desde luego, ¿qué hacemos con el sector empresario en la Argentina? Que ese es un debate, me parece, muy importante. Por supuesto, bueno, el trámite judicial, todo el mundo coincide que es un trámite bastante prolijo, el que está llevando Bonadío y Stornelli, y bueno, obviamente será la justicia la que determine quién va preso, quién es culpable, quién es inocente. Así que bueno, lo tenemos al Beto Valdés, que está prendido fuego estos días. Está con el celular minuto a minuto, con a ver qué arrepentido más hay. Vamos a hablar con él. Empezamos. Beto, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sí, apaga el teléfono tenemos por otro. 40 minutos, por favor. Tenemos otro arrepentido. No me digas. Ya sé, un ex ministro de Economía que se arrepintió. Vos fijate que los únicos, acá los únicos que no se arrepienten son los ex ministros de Economía. El señor Willy Cohen tiene una gran propuesta, que es que algún día en la Argentina se arrepientan los ministros de Economía. O sea, nunca hubo, de Greenspoon, que fuera desde que yo empecé a la fecha, nunca escuché, digamos. Yo te diría, desde Cris Bacena para acá. Los gradualistas que le contaron a Macri que no había que hacer el ajuste, que ¿se arrepiente? No se arrepintió ninguno todavía. No, es más. Le echan la culpa al mercado, al círculo rojo. No, alguno que se fue le echa la culpa a los que están ahora. Es extraordinario. Claro, obvio. Bueno, mi querido Beto Valdés. Claro. No, el arrepentido que... ¿Cuál es el arrepentido nuevo? Que ofreció sus servicios. Es Gabriel Romero. Claro, efectivamente. Gabriel Romero, un empresario muy importante. Un empresario muy importante, es MEPA, por un lado, y ha manejado la hidrovía con una cantidad de dinero que le fue ingresando durante muchísimo tiempo, muy vinculado a la Unión Cívica Radical, es decir, acá avanza para todos lados, porque Gabriel Romero, muy amigo de don Raúl Alfonsín y de Ricardo Alfonsín, y Poblet, Rodolfo Poblete, que era su hombre de relaciones públicas, que yo lo conozco hace muchísimos años. No tengo ninguna duda que las decisiones no las tomaba Poblete. Bueno, ahí lo que le pasaba, me parece, a Poblete es lo mismo que le pasaba en su momento a Calcaterra con Sánchez Caballero, ¿no? Sí, te diría con una escala, pero con una escala incluso menor. Lo que pasa es que Gabriel Romero se tomó un tiempo más que prudente, considerable para, a diferencia de Calcaterra, que fue las responsabilidades el lunes siguiente. Sin duda. Así que, bueno, ahí tenemos un... Ahí tema aparte, ¿no? Porque que es a mí lo que más me interesa de la cuestión. Fíjense que con el caso de Gabriel Romero, que es el que administra la hidrovía, entre otras cosas. Entonces, muchas de las cosas que se dicen, ¿cómo? Resulta que cobraban en dólares y es lo único que cobraban en dólares el peaje de la hidrovía. Che, pero los granos que se transportan y el negocio marítimo
y el negocio de la exportación es en dólares. Digo, ¿no? Y si no hubiera estado la hidrovía, todavía los barcos están encallados. Digo, sí. ¿Qué le vamos a dar al Caballo Suárez, la hidrovía, digamos? ¿Vamos a volver a estatizar todo? Es un debate, me parece, muy importante en este momento, más allá de la política y de los avatares judiciales. Beto, ¿se sabe finalmente habrá prisión preventiva para Cristina? ¿No habrá? Y aparentemente, teniendo en cuenta el escenario del que venimos, con una dinámica realmente increíble, se puede decir que hubo 2 puntos de inflexión o 2 testimonios que realmente empiezan a modificar el escenario. Por eso ya no importa los cuadernos de Centeno. Desde luego. Son una anécdota, número 1, claro. La declaración de Wagner, que dio un montón de detalles que, si bien en términos periodísticos es interesante, porque prácticamente desautorizaba lo dicho por Calcaterra, Sánchez Caballero, de Goicoechea, porque no había aporte para la campaña. Según Wagner, era todo coima y un de club de la obra pública, claro. Lo que sabíamos todos, pero dicho en sede judicial. Y lo otro, vos recién hacías referencia, que se quiebre el primer exfuncionario kirchnerista, Claudio Uberti, un hombre que lo dejaron en banda. ¿Qué pasa con la declaración de Uberti? En 2008, Beto, ¿qué se sabe de la en 2008 se fue a su casa. Y Néstor lo cuidó un poquito y después se olvidaron. El tema es que de él. cuando fallece Néstor Kirchner, Cristina no lo quiere ver ni en figurita, Uberti. No, ni por casualidad. Si no quería a los amigos de Néstor que estaban dentro del gobierno, Uberti mucho menos. Fue muy interesante lo de Uberti porque prácticamente le dijo al juez y concretamente a Stornelli en este caso, todo lo que ellos querían, claro, todo lo que ellos querían escuchar. Primero, confirmó la hipótesis con que se maneja el juez y el fiscal federal, que es una asociación ilícita presidida por Néstor y Cristina, y Julio De Vido y Roberto Barata como organizadores. Le dijo tal cual eso. Explicó, primero, blanqueó que él recibió coimas y llevó bolsos, que había bolsos que iban de Buenos Aires a Río Gallegos. Es decir, avanzó muchísimo, insisto, y el valor en términos judiciales es que lo diga un exfuncionario kirchnerista. Es el primero de lo que era el grupo De Vido, que están muy duros. Me contaban que... Claro, digamos, Uberti era uno de los gerentes de De Vido, como lo era José López, como lo era Barata, y algunos otros que todavía no aparecen. Era más importante pese Jaime, al cargo, perdón, ¿no? Jaime. Claro, Jaime, José López. Porque ahí después está, Schiavi, que no está preso, pero está procesado. Ahí está lo interesante también del arrepentimiento de Gabriel Romero, porque ahí aparece la cuestión de los subsidios al transporte. Recordemos que el grupo EMEPA administra también trenes. Sí. Entonces ahí aparece la calecita de la plata que se repartía de los subsidios al transporte. Claro, los siriglianos los que se encargaban de toda esa movida. Es interesante, hablando de los arrepentidos y el interés que hay en la vedette del momento, me comentaban que Roberto Barata la semana pasada tuvo la visita de un psicólogo negociador, obviamente mandado por la fiscalía para convencerlo. Entonces, aparentemente le empezaron a decir, che, Roberto, mirá que te conviene hablar, porque en definitiva, no quiere saber nada, él sigue siendo leal a De Vido y él no va a confesar, así que veremos por cuánto tiempo se mantiene, pero lo que, siendo a lo concreto... Lázaro Báez está detenido hace casi 2 años y... Claro, ahí en Lázaro Báez se decía que en algún momento él especuló o creyó que el gobierno perdía la legislativa el año pasado. Exacto. Y después ya quedó bastante desorientado. Pero lo interesante, que como conclusión de todo esto, es que crecen las chances. Hoy Claudio Bonadío rechazó, obviamente, la presentación de Cristina para que la recusación. Y separado de eso se viene la prisión preventiva. No sabemos si es inminente. Mucho va a tener que ver lo que ocurra mañana en el Senado. Recordemos que mañana va a ser muy interesante la jornada en el Senado, porque también se va a tratar de extinción de dominio vinculada y una iniciativa parlamentaria que viene con media sanción de diputados y que la metieron en el freezer.
Eso está difícil, no se sabe bien cómo va a salir. Pero viene lo del allanamiento a la... Primero se va a tratar el allanamiento a dos propiedades de Cristina. Sí. Y no a su despacho en el Senado, que era una cuestión que se había planteado. No al despacho en el Senado porque dicen no hay temporal, no coincide en el tiempo su momento de senadora. Sí, me parece que lo pero que también había críticas, tiene un valor político, claro. Tiene el valor porque dice que estaría más vinculado al desafuero. Sí, claro. Que la justicia tiene el valor político de ir midiendo cómo vota el peronismo. El bloque, los 25 senadores, con Pichetto incluido, de Argentina Federal. Del peronismo republicano, digamos. Del peronismo de los gobernadores, que están en un silencio. Y Pichetto dio libertad de acción. Dio libertad de acción porque sabe que algunos ni siquiera van a votar permitiendo los allanamientos. Bueno, hoy hubo cierto alivio en los mercados, después de otra vez unas complicaciones muy severas, el salto que vimos en el precio del dólar y sobre todo la caída de los bonos argentinos en las últimas semanas, cosa que se agravó con el efecto Turquía. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? En alguna medida logró frenar esa escalada. Sí. Hoy, finalmente el gobierno ofreció 500 millones de dólares a los que no renovaban las LEVAC. Con esto de que el fondo autoriza usar dólares del préstamo del fondo, siempre y cuando sea para bajar el stock, digamos, de las LEVAC, que vienen a ser ahora las malas de la película, ¿no? Las LEVAC son hijas del déficit fiscal y son hijas del gradualismo. Pero eso es aparte, digamos. Eso es un aviso aparte. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasó en el Banco Central? Hubo 200 millones de dólares que le fueron a comprar al gobierno al precio de mercado. ¿Por qué no bajó más el dólar? Bueno, lo que dicen en el Banco Central es que 200 millones ofrecieron, suponete, a 30, 29, hoy terminó a 29.50, 29.60 el mayorista. Ahora, después hubo gente que quiso ir a comprar a 28 para ver si el gobierno intentaba bajar el precio del dólar. Y ahí en el Banco Central lo que dicen es no podemos vender a 28 si todo el día estuvo a 30. Porque ahí, bueno, hablando... Otra que los remiseros y los cuadernos. No, claro, causa de dólar futuro. Obviamente. Entonces, en alguna medida, eso es lo que hoy finalmente el gobierno vendió 200 millones en la licitación, ¿no? Esos 300 millones que le quedaron, exacto, ¿los vuelve a poner sobre los la puede mesa poner, mañana? Claro, porque muchos de los que hoy no renovaron LEVAC, estamos hablando siempre del público, o sea, lo que es no bancos. Sí. Los bancos renuevan obligatoriamente y por títulos más largos, títulos a un año, descomprimen de esa manera. En los vencimientos. Y el público, vamos a ver qué hace mañana. Hay mucha gente que vendió hoy y recibe los pesos mañana. Claro, sí, mañana. ¿Qué puede hacer mañana la gente? Puede hacer un plazo fijo, puede comprar dólares, pero el gobierno sacó ahora letras del Tesoro a 3 meses, a 6 meses, con una tasa de interés en pesos que es interesante, digamos. Y 45% ya es la tasa. ¿No? Claro. Igual que la LEVAC. Y con claro, plazo, es más, la subieron la tasa, ¿no? Claro, con un plazo más largo, un poco más largo. Un poquito más largo, pero tampoco tanto. 3 meses. Sí, sí. Bueno, es el o sea famoso... que pasamos de la montaña de LEVAC a la montaña de Letes. Pero no digamos, a plazos más largos y eventualmente con una tasa de interés, con una... No, por supuesto. Estas, las que están reemplazando LEVAC, son en pesos. Hay también letes. Otras son letes en dólares. Bueno, es el chiste del médico, ¿no? El médico me dijo que tenía 6 meses de vida, como no le pude pagar, me dio 6 meses más, digamos, ¿no? Es un poco lo que pasa. Pero me parece que es un alivio para todos que se frene la corrida, ¿no? Ahora, ¿por qué se recalentó nuevamente? ¿Por qué volvió la turbulencia financiera? ¿Es verdad que es porque no apareció plata que había prometido Caputo? Bueno, primero porque obviamente la situación de la Argentina sigue siendo muy vulnerable. Los dólares del Fondo Monetario te garantizan que no va a haber default. O sea que Macri hasta el final de su mandato va a poder pagar los vencimientos, pero no te garantizan que va a haber dólares baratos para turismo, para importar, para atesorar. Y bueno, entonces obviamente en la medida en que hay cada vez más pesos, porque el déficit fiscal sigue, y bueno, el dólar ajusta por precio. Pero me parece que no hay un estallido. Miren lo que pasó en toda la era Macri. Tuviste dólar a 14, arrancamos. Después fue 16. Después parecía que ganaba Cristina, 18. Después se fue a 20, 22. Después empezó a saltar de a 3, de 22 a 25, de 25 a 28. Y bueno, es probable que ahora se estabilice en 30 hasta que la inflación lo corra. Ahora, va a depender
de la voluntad del gobierno de hacer el ajuste. Hoy finalmente hubo decretazo de Duhovne y bueno, el presidente Macri, mirándolo a los ojos a los productores agropecuarios, le dijo no vamos a frenar la baja de retenciones. La tuvo que frenar. Tampoco le dijo eso. Bueno, voy a hacer lo posible, ayúdenme. Ayúdenme porque me están convenciendo y adentro, en la política todos querían eso. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando el dólar amenaza con estallar y se acaba el gradualismo y ahí viene el decreto, que por supuesto muestra que el acuerdo político es para pasarle el ajuste al sector privado. Sí, ahora, en la UIA hoy estaban prendidos fuego. Hoy estaban prendidos fuegos. Hoy el presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, dijo que era un misil para la actividad productiva. Piensa que hay suspensión de la baja de retenciones para lo industrializado de la soja, el mundo industrializado de la soja, no para la exportación de porotos. Y además hay baja de las retenciones, con un argumento además que el gobierno repitió hoy todo el día, lo habrá recibido por WhatsApp, por mail, comunicado por todo lado, de que la industria puede bajar, que puede haber esa baja de las retenciones de los reintegros a las exportaciones, porque ahora hay un dólar más alto, bueno, eso porque bajaron algunos impuestos. Y porque se bajaron algunos impuestos. La verdad que lo de Acevedo fue impactante, que se mandó la catarata de tweets. Sí. Acevedo criticando muy duro al gobierno. Es la primera vez que lo vemos al presidente de la UIA. Estar en la Unión Industrial. Casi más duro que José Urtubey. Sí, claro. El mismo día que su hermano, el gobernador de Salta, bancó al gobierno. Bancó al gobierno y bancó este ajuste medio trucho, ¿no? Más para el sector privado. Bueno, claro, pero son 60.000 millones. Fíjate vos que Acevedo dijo, esto es un misil contra el valor agregado. Al valor agregado, exactamente. Una expresión evidentemente bastante fuerte. Beto, en términos políticos, ¿qué está pasando en el peronismo, básicamente, con toda esta situación? Cuadernos, Cristina candidata, peronismo dividido. ¿Cuál es la especulación ahora? Yo creo que la mejor definición para comprender cómo vive hoy el peronismo, el universo peronista, muy heterogéneo, es absoluta desorientación. Y además un silencio que está muy relacionado, salvo Urtubey prácticamente, y Urtubey pasó muy por arriba, no se metió en el tema cuadernos. De esta cuestión no habla nadie en el peronismo, sobre todo, digo, en los gobernadores. Aquellos que estuvieron más cerca del kirchnerismo, seguramente sí. Se especula que hay un temor al famoso pendrive del secretario de Juan Manuel Abal Medina, porque ahí dicen que hay excels donde se repartió plata para la campaña, es decir, guita negra, agarró todo el firmamento del peronismo. Bueno, recordemos que Abal Medina, cuando habló en el juzgado, dijo que la plata se la daba al chueco masón. Sí. Eso cayó muy mal en el peronismo. ¿Por qué, mal, Beto? ¿Quién es el chueco? El chueco masón, Primero que falleció. Falleció, así que no puede defenderse. No puede defenderse. Es el operador más refinado que tuvo el peronismo en el proceso democrático iniciado en 1983 hasta ahora. Es más, su hijo, el Chuequito, sigue operando. Era el tipo que tenía la agenda de todos los dirigentes del peronismo desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Y que evidentemente, lo que dice Abal Medina, yo se la daba al chueco masón. ¿Por qué? Porque él la repartía a los candidatos a gobernadores. Eso no lo dijo, pero eso es lo que finalmente... Claro. Es lo que se interpreta y es lo que sabemos. Ahora, fíjate la hipocresía de esa declaración de Abal Medina. Terrible. Abal Medina es el autor de parte de la autoría intelectual de la reforma política de 2008, ¿es? 2009. Sí. Básicamente, el señor sabía que los aportes no eran en efectivo, no tenían que ser en efectivo. No solo eso. Sabía que no los tenía que recibir de barata y provenientes del mismo sector que Barata controlaba. Además, Abal Medina es el responsable, porque eso empezó durante su gestión en la jefatura de gabinete, de la tristemente célebre Secretaría de Medios. Es decir, de esta idea de que hay una oficina en la Casa de Gobierno que es la que maneja toda la publicidad oficial. Eso empezó con Abal Medina. Lamentablemente sigue con el presidente Macri. Eso no cambió. Por supuesto, cambiaron los métodos. Hoy es todo mucho más transparente. Claro. Pero ese modelo de concentrar en una oficina de la Casa de Gobierno, evidentemente, insisto, eso fue Abal Medina. Dicen que tristemente célebre. Que el juez Bonadío, que está muy atento a los perfiles de los personajes que van
transitando, y también Stornelli, lo eligieron a Val Medina porque lo ven flojito. Escuché eso. Claro. Que lo ven que en cualquier momento... De gabinete. Que tenías que... De los jefes de gabinete, al lado de Aníbal Fernández, de Capitanich, a este dice, tenés que pegarle para que se calle. Composición tema AFIP. Hoy leí una nota de Ricardo Ferraro, especialista en impuestos en ámbito financiero, muy interesante. Resulta que la AFIP planteó un plan de pagos para quienes tuvieron problemas en cumplir con los impuestos, o sea, para los pagadores de impuestos, pero que tuvieron problemas, obviamente... adentro del zoológico, exacto, que tuvieron los problemas de la crisis económica. Bueno, había un vencimiento de impuesto a las ganancias para las personas, que eso era en junio. Se pasó a julio. Bueno, resulta que esos pagos no pueden entrar en el plan de pago. Es decir, por una cuestión que casi todos los contadores dicen que históricamente los pagos de ganancias, y sobre todo para las personas, se permitían pagar en cuotas. Para armar el paquete de cuotas. Imagínate hoy un individuo que tiene que pagar ayer vi que... Sí, o que tiene que vender un cheque para pagar eso, ¿a qué tasa? Ayer lo vi en el mercado que descontaban un cheque firmado por YPF. Firmado por YPF, 60% de tasa de interés. Y el que ponía la guita dijo por 45 días nada más. O sea que imagínate, así que ese es un tema y comentan, porque tengo otro caso, digamos. El caso de una empresa que tenía un vencimiento de IVA, suponete, el 20 de julio. El 20 de julio, el 4 de agosto le iniciaron el juicio por embargo. No le dieron ni 2 semanas. Y eso que el titular de la AFIP, yo estuve con él, y él es consciente de la situación, quiso arreglar el problema, pero ahí estamos. Hay que ver si maneja la línea, ¿no? Bueno, claro, evidentemente. Es difícil manejar la línea. Es un tema para mirar, ¿no? Ahí, sí, señora. Hay una nota publicada hoy en ámbito financiero, hace un ratito nada más, una amiga, Liliana Franco, que dice que negocian empresarios y sindicatos con el Ministerio de Trabajo un acuerdo. Un acuerdo para cuidar el empleo que tiene en la letra chica, lo propone en parte Blanco, el dirigente empresario que estuvo aquí la semana pasada, y de lo que habla es de la necesidad de que las empresas que estén en situaciones de apremio y que puedan complicar la situación de empleo, para mantener la plantilla puedan tener alguna flexibilidad o alguna medida que necesiten específicamente. Básicamente lo que nos sale por la reforma laboral, que de manera temporaria lo puedan tener hubo una resolución del Ministerio de Trabajo. Hubo una reunión el viernes entre los dirigentes sindicales que están en buena relación con el gobierno, con Marcos Peña, Triaca, pero hoy el sector duro de la CGT dice que hay que llamar a un paro. Que evidentemente hoy hubo un almuerzo peleado, ¿no? en APLA, en la sede del sindicato de los pilotos, y estuvieron cerca de 50 organizaciones sindicales, entre ellos camioneros, asociación bancaria, tratando de endurecer, de romper esto, digamos. Y sí, de romper eso, aunque lo que dicen en ese sector, y también en general en la política, que es lo de... es volver a las mesas del diálogo, esas que había planteado en su momento el gobierno, y que es fulbito para la tribuna, que no va a modificar nada el perímetro. Antes de cerrar, imagen, encuestas, ¿qué se está diciendo dentro del gobierno? Más allá, ya hablamos del peronismo. ¿Qué está pasando alrededor del presidente, en el Frente Cambiemos? Hay algunas novedades interesantes. En primer lugar, en el gobierno creen que Cristina quedó, evidentemente, es más que obvio, golpeada por esto, que ayuda un poco al gobierno. Lo que pasa es que todavía sigue muy fuerte el tema económico que preocupa. Preocupa más la inflación, por ejemplo, que los cuadernos o que la corrupción. Y el otro dato interesante es de algunos ministros. Por ejemplo, en algunas encuestas, el ministro con peor imagen es el jefe de gabinete Marcos Peña. Y el que mejor imagen tiene es el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que lo corrieron un poquito. Ahí tenemos una encuesta interesante que, digamos, de los ministros del área económica, prácticamente el único que zafa es Dietrich. Y Frigerio, ¿no? Que un poco lo que estamos viendo ahí en una de las encuestas que hay. Después los de la economía la ligan todo. Y sí, claro, es bastante razonable. Eso es bastante razonable. Es lógico, más teniendo en cuenta este ajuste, y algunos que veían este tipo de encuestas, ¿qué es lo que decían?
sobre todo en el ala política de Cambiemos, en Rodríguez Larreta, en Vidal y compañía. ¿Ven quién aparece golpeado? Los que dan malas noticias y sobre todo los que están impulsando un ajuste tan duro, ¿no? Bueno, muy bien, señoras y señores, tenemos un programa súper interesante hoy. Va a estar, bueno, una de las espadas económicas del gobierno de María Eugenia Vidal, y además un hombre que lo conoce al presidente Macri hace años, que estuvo, creo que desde el primer momento, en toda la rosca del PRO, Cambiemos, etcétera, que es Juan Curuchet, el presidente del Banco Provincia, hombre a quien conocemos obviamente casi desde la época de que éramos estudiantes. Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Efectivamente. De la Universidad de Buenos Aires. Efectivamente. Y además, bueno, tenemos un especialista... No me voy a sumar a esa moto. Tenemos un especialista en impuestos. Sí. Nada menos que en el día de hoy. Exactamente, viene Sáenz Valiente a hablar de impuestos y viene también Alejandro Bianchi a hablar de plata. Un poquito de plata. ¿Qué hacemos con las LEVAC? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las LEVAC? ¿Renueva, no renueva? ¿Se pasa qué? ¿Se pasa dólar? ¿A qué se pasa? Que no se sabe, es impredecible la dinámica que ha tomado el mercado financiero. Sí, tengo, antes de irnos a la primera pausa, que recomendarles el servicio de Telecentro. Telecentro, te ofrece el servicio que más te conviene, 30 megas de internet para tu casa, para que puedas navegar sin parar, televisión con más de 100 canales digitales y la mejor programación en HD, y telefonía fija con 2.500 minutos libres, todo por solo 1.356 pesos finales por mes. Solicítalo llamando al 6380-0000 o entrando en telecentro.com.ar. Además, con la nueva aplicación de Telecentro Play vas a poder ver televisión en vivo, toda la programación de las últimas 24 horas y miles de series y películas on demand, donde, cuando y como quieras, en tu celu o en tu tablet. Contrátalo hoy llamando al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro te conecta a todo. @elTimonTV, estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram con el mismo nombrecito. Nos encuentran en todas las redes sociales y pueden seguir el debate a través de ellas. Y en el próximo bloque, como lo anunció el caballero, está Juan Curuchet, el presidente del Banco Provincia. No se vayan.